Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro organizado por el Centro de Estudios Públicos. Mi nombre es Juan Luis Sosa y esta tarde tendré el privilegio de moderar una importante conversación sobre el conflicto ruso-ucraniano mirado desde una perspectiva histórica. Para ello, contaremos con la presencia de dos destacados académicos. En primer lugar, Paulina Astroza, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y directora del Programa de Estudios Europeos de dicha universidad. Ella, entre otras cosas, cursó su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Y también contaremos con la presencia de Diego Repen, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Historia Rusa de la Universidad de Bristol del Reino Unido. La idea es que cada uno de ellos haga una presentación de unos 20 minutos y que luego contemos con un tiempo de unos 20 minutos también de preguntas y respuestas. Les pido entonces a todos ustedes que nos hagan llegar sus comentarios y dudas a la sección preguntas y respuestas de este webinar o al chat del canal de YouTube del Centro de Estudios Públicos. Como es costumbre, en el set las intervenciones se harán en estricto orden alfabético. Dejo en consecuencia con ustedes a Paulina. Paulina, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación y sobre todo para hablar de un tema de tanta importancia, tanta relevancia como es el que estamos viviendo actualmente con la guerra en Ucrania. Para poder complementarme con el siguiente expositor y colega, voy a hacerlo desde la perspectiva que más conozco, que es la perspectiva de Europa Occidental, y tratar de explicar las causas por las cuales uno podría inferir que se ha llegado hasta el momento actual y tal vez pensar un poco los escenarios a futuro. Y sin remontando demasiado en la historia, obviamente tenemos que pensar en el término de la Guerra Fría, tenemos que pensar en la caída del muro de Berlín, en la reunificación de Alemania y todo lo que significó finalmente el término de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, y lo que esto implicó también para la Europa llamada occidental, según la nomenclatura de aquella época. Y para eso hay que pensar que las comunidades europeas, actual Unión Europea, se crean después de la Segunda Guerra Mundial, con los primeros tratados, que son los tratados constitutivos, el Tratado de 1951 y los tratados de 1957, que forman las comunidades europeas. Al mismo tiempo, en 1949, se celebra el Tratado del Atlántico Norte, que crea, que crea la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo objetivo fundamental tenía, el fundamento jurídico es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, donde establece el principio de la legítima defensa, la cual puede ser individual o colectiva. Es decir, cuando uno recibe un ataque armado, se puede y tiene este derecho inmanente, como dice la Carta, a defenderse, es decir, utilizar legítimamente la fuerza, y lo puede hacer de manera colectiva. Y justamente este es el fundamento para la creación, por un lado, del año 1949, de la OTAN, y en 1955 el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, la OTAN se crea, en primer lugar, frente al enemigo que ya se había empezado a establecer claramente, como era la Unión Soviética. Al mismo tiempo, la OTAN lo que permitió fue la incorporación de la República Federal Alemana. Recordemos que después del término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania terminó dividida administrativamente por los países de los aliados, y que finalmente esto significó también que con el correr de la Guerra Fría fue el centro y digamos el núcleo central de la disputa este-oeste, con su gran ejemplo del muro de Berlín y lo que significó la separación o la creación de lo que Churchill llamó esta cortina de hierro. Bueno, la OTAN fundamentalmente le sirvió de paraguas entonces a Alemania, a esta Alemania de la República Federal, que tuvo limitaciones
y tiene limitación hasta el día de hoy desde el punto de vista militar, no tiene el arma nuclear, a diferencia de otros países de la OTAN, como es el caso de Francia y del Reino Unido, dentro de lo que es Europa, y además los Estados Unidos, que es la mayor potencia nuclear. Sin embargo, por lo tanto, vivimos dos procesos paralelos. Por un lado, lo que es la OTAN, con esta organización defensiva y fundamentada en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, donde establece justamente esta cláusula por la cual es un poco, como le digo a los alumnos, lo de los tres mosqueteros. O sea, todos para uno y uno para todos. O sea, si se ataca a uno de ellos, los otros pueden, no es obligación, pueden también atacar a aquel que está agrediendo a uno de los miembros de la alianza. Es muy importante ese artículo 5 porque justamente es lo que evita que hoy día la OTAN esté en Ucrania, porque Ucrania no es parte justamente de esta organización. Por lo tanto, paralelamente vemos el desarrollo de la OTAN y el avance de las llamadas comunidades europeas, que cuando se produce el término de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el término del sistema bipolar, el enfrentamiento este-oeste, la disolución de la Unión Soviética y todo lo que se vive en ese convulso momento. Bueno, aquí hay una suerte de pacto que se dice que existió, no está escrito, por el cual, para obtener la aprobación de Gorbachev a la reunificación alemana, se le habría prometido que no se iba a seguir ampliando ni la OTAN ni las llamadas comunidades europeas. Y esto tiene mucho de fundamento para la visión que tiene Putin respecto a por qué son ellos los agredidos y no es, en definitiva, la visión más occidental de que es Rusia quien está agrediendo o que ha venido a ocupar este rol de el malo dentro de esta disputa geopolítica. Porque después del término de la disolución de la Unión Soviética, aquellos países satélites que empezaron primero a vivir sus procesos de transición, sobre todo de Europa Central y Oriental, empiezan a pedir su ingreso a la Unión Europea, que ya se crea con el Tratado de Maastricht en 1992. De ahí en adelante hablamos de Unión Europea. Y lo primero que hacen estos países que empiezan a vivir sus transformaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, es tocar la puerta para ingresar a la Unión Europea. Y es así como empiezan todas estas peticiones de adhesión por parte de Polonia, de República Checa, que ya Checoslovaquia deja de existir, República Checa, Eslovaquia, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Hungría, Malta, Chipre, y también, bueno, antes lo había hecho Turquía. Y estos países, bueno, la Unión Europea en ese momento tuvo que adoptar una decisión geopolítica. ¿Qué hacer? Una alternativa era aceptarlos inmediatamente, lo que era un riesgo para lo que iba a ser la gran ampliación. La Unión Europea, las comunidades europeas habían sufrido ampliaciones anteriores, ya que partieron con 6 países, con el Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, el núcleo central, Alemania, Francia, más Italia, y después se fue ampliando. Pero este iba a ser una gran ampliación y además se trataba de países que venían de una estructura totalmente distinta, venían del socialismo real, de la economía centralizada, de la no existencia de una democracia liberal, en la cual hubieran elecciones democráticas, Estado de Derecho, etc. La segunda alternativa que tenían era cerrarles la puerta y decirles, no, ustedes por ningún motivo entran, ustedes son parte del otro bloque y no van a entrar. Y la decisión que se tomó finalmente fue una decisión, como muchas veces la Unión Europea lo hace, término medio, ni se les cierra la puerta ni se les abre, sino que se celebran los llamados tratados de adhesión, es decir, acuerdos por los cuales se les fue preparando para entrar finalmente a la Unión Europea. Y en esa época se establecieron los llamados criterios de Copenhague, es decir, para poder entrar se tienen que cumplir con 3 grandes requisitos, que para resumirlos son, en primer lugar, tienen que tener un requisito de tipo económico.
debe tratarse de países que estén preparados para absorber y entrar dentro de una economía de mercado, cosa que ellos no estaban acostumbrados. En segundo lugar, que se tratara de países los cuales tuvieran el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la pluralidad, por lo tanto, este elemento político y de respeto a esta democracia liberal. Y en tercer lugar, el requisito de que estos países estuvieran preparados para asumir aquello que se llama el acervo comunitario, es decir, toda la legislación que se ha dictado en la Unión Europea, que sean capaces de inmediatamente aplicarlas internamente. Esos son los llamados criterios de Copenhague. Y es así como el año 2004 se produce esta gran ampliación donde entran 10 países de Europa Central, Oriental y el Mediterráneo, y el año 2007 entran 2 países que habían quedado rezagados por no cumplir con estos requisitos, que son Bulgaria y Rumania. Entonces, lo que empieza a ver Rusia era que aquellos países satélites, que si bien no eran parte de la Unión Soviética, pero estaban dentro de la órbita de influencia de la Unión Soviética, estaban entrando a la Unión Europea. Y por otro lado, al disolverse el Pacto de Varsovia, pero no disolverse la OTAN se reinventó en el momento en que desaparece el enemigo por el cual se había dado origen. Resulta que los países también pasan del Pacto de Varsovia paulatinamente a ingresar a la OTAN. Y esto también lo empiezan a considerar muchos rusos como un no cumplimiento a una supuesta promesa, y en segundo lugar también como un acto de agresión, porque cada vez las fronteras, sobre todo de la OTAN, se iban acercando más hacia Rusia. Desde el punto de vista de lo que está pasando ahora, nosotros podemos ver que el caso de Ucrania en particular, Ucrania sí era parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue uno de los formadores en 1922 de este supraestado que se crea, supraestado porque era realmente, no solamente Rusia es el estado más grande del mundo, sino que además, incluyendo a estos países que se van uniendo, y además con el componente que Ucrania es considerado, incluyendo para Putin y para la visión de rusos, y sobre todo ahora el último tiempo con este reforzamiento nacionalista que ha tenido la administración de Putin, en que Ucrania no es cualquier país. Primero, era parte de la Unión Soviética, y en segundo lugar, es el origen de la propia Rusia, es la Rus de Kiev. Y así está el proverbio ruso que dice que San Petersburgo es la cabeza de Rusia, que Moscú es el corazón y que Kiev o Kiev es la madre. Es decir, el origen de la propia Rusia está en Kiev, en Ucrania. Entonces, por ninguna razón Putin iba a aceptar que Ucrania fuera parte de la Unión Europea y al mismo tiempo fuera parte, con menor razón, de la OTAN. Y lo que ha pasado estos últimos años es que el año 2014, bajo la presidencia de Yanukovych, se celebró un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, cosa que levantó inmediatamente los fantasmas y los temores por parte de Putin, que no aceptaba por ningún motivo esta asociación, que en ningún caso era adhesión, era asociación. Chile tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Este era un acuerdo de asociación, sin perspectiva de adhesión, como en el caso de los otros países. Sin embargo, esto hizo finalmente que los rusos, Putin en particular, presionaran a Yanukovych y que echara pie atrás respecto de este acuerdo de asociación, lo que llevó al Euromaidán, porque dentro de Ucrania existen los ucranianos prorrusos y existen los ucranianos pro-occidente o pro-Unión Europea. Y se produce lo del Euromaidán con también la intervención de Rusia, sobre todo en lo que es Crimea que decreta su independencia, celebran un referéndum y luego es anexado por la Federación Rusa a través de una ley.
Y para los rusos, para la Federación Rusa, Crimea es parte de la Federación Rusa. Para el resto de Occidente, jurídicamente no son parte, sigue siendo territorio de Ucrania. En los hechos están los rusos. Y ahí además nos encontramos con la base de Sebastopol, donde está la Armada rusa, y además con la importancia que tiene geopolítica a todo lo que significa el tráfico marítimo en aquella zona. Además, el otro antecedente para poder entender por qué hoy día Putin hace lo que hace, es que la OTAN manda el mensaje en que están dispuestos a aceptar a Ucrania dentro de la OTAN. Y ese es el elemento detonante de la posición de Putin, que por ningún motivo la OTAN puede tener, primero, Ucrania ser parte y ser parte de este artículo 5, por lo tanto, de la alianza defensiva. Segundo, que sabemos todos que el que mayor gasta en el presupuesto de defensa justamente para esta alianza de la OTAN son los Estados Unidos, no son los países europeos, y además significaría que se pudieran instalar bases militares en el territorio ucraniano. Y eso por ningún motivo lo iba a permitir. Lo que ha ocurrido también en Ucrania en los sucesivos cambios también de las distintas autoridades hasta que llegamos a la presidencia del actual presidente Volodymyr Zelensky, quien es un outsider, que él gana las elecciones con un 73% de los votos, con un perfil que si bien se ha remarcado que es un actor satírico que estaba, justamente tenía un programa de televisión donde él era el presidente de Ucrania, se olvida que también es abogado. Entre abogado y actor satírico a veces no hay diferencia, pero digamos que él cumple con ambas funciones. Y él gana con un discurso en contra de la clase política tradicional y sobre todo de la corrupción en Ucrania, en que es un país en el cual existe muchísima corrupción. Y gana, y también se lo empieza a sentir por parte de Putin como filo-occidental. Y eso no le gusta a Putin. Además, también recordemos aquella ocasión en que Zelensky visitó la Casa Blanca en la presidencia de Trump, y Donald Trump le pide, y esto se sabe, y esto es parte dentro de todas las acusaciones que hay en contra de Trump, le pide que le ayude a desprestigiar al hijo de Joe Biden, quien tiene justamente inversiones y negocios en Ucrania. Y eso fue lo que también llevó a que la campaña presidencial también fuera mucho más polarizada en los Estados Unidos y Ucrania estuviera también involucrada en esta campaña. Entonces, para terminar, desde la visión rusa, desde la visión de Putin, son ellos los agredidos. A ellos no se les ha cumplido y lo que quiere volver Putin es a la gran Rusia. Y en esa gran Rusia, hoy día le está diciendo Occidente, existe una línea roja. Esa línea roja no se pasa. Y esa línea roja está en Ucrania. Ya los otros países son parte, los países bálticos son parte de la Unión Europea y de la OTAN, lo mismo pasa con Polonia, lo mismo pasa con Eslovaquia, lo mismo pasa con Bulgaria y Rumania, pero dice, ni Bielorrusia, ni Ucrania, menos piensen en Georgia, ni Moldavia, ni los otros países. La paradoja de todo esto es que Putin, después podemos hablar de eso si quieren en las preguntas respecto al fundamento que dio a la guerra, al fundamento jurídico que dio a la guerra, que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero lo que él quería era que no se militarizara esta zona, quería que los países no quisieran ingresar ni a la Unión Europea ni a la OTAN, y se está encontrando con una Europa cada vez más militarizada, se están rompiendo muchos tabúes dentro de Europa, que también lo podemos comentar después, y además se está pidiendo el ingreso, o sea, solicitado el ingreso a la Unión Europea por parte de Ucrania, de Moldavia y de Georgia. Justamente lo que no quería Putin está pasando justamente hoy día. Entonces el escenario se ha visto muy complicado. Creo que Putin tenía preparada esta guerra hace mucho tiempo, pero que hay muchos factores de lo que es el mundo de hoy, de las complejidades del mundo de hoy, que sencillamente Putin no tomó en consideración
y hoy día está en una trampa de cómo salir de esto cuando hoy día el régimen ruso está violando el derecho internacional y sobre todo está violando el derecho internacional humanitario con la masacre que se está cometiendo en contra del pueblo ruso, el pueblo ucraniano, pero al mismo tiempo que se está autoinfligiendo un daño también a los propios rusos con las sanciones económicas tan fuertes que Occidente ha determinado adoptar. Y con eso termino y quedo para las preguntas que ustedes quisieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Muy, muy interesante esto de no concentrar en la figura de Putin las causas del conflicto, sino que más bien apelar a la multicausalidad, ¿no? Dejo entonces ahora con ustedes a Diego Reveling. Diego, tus 20 minutos desde ahora ya. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias, Paulina, también por un análisis también muy estimulante, ¿cierto? Y entender las distintas causas que nos han llevado a este punto al que nadie quería llegar. Y bueno, lo que venía y que había preparado para el día de hoy va un poco en la línea de lo que está hablando Paulina. Pasa que soy historiador, pero en estos tiempos lamentablemente uno tiene que comenzar a salirse un poco de la zona de confort y uno va convirtiéndose, queriéndolo o no, en una suerte de politólogo, ¿cierto? Un experto muy, entre comillas, en relaciones internacionales, y uno comienza sin querer a entrar en esos terrenos, ¿cierto? Siendo que más que el presente, el pasado debería ser nuestro terreno. Pero en ese sentido, lo que había preparado para hoy día tiene que ver un poco con los caminos hacia la resolución de este conflicto, ¿cierto? Y tomándome un poco de lo que plantea Paulina con respecto a la Unión Europea, ¿cierto? Y el rol que puede tener la Unión Europea en una vía de salida de este conflicto. Y en ese sentido, hemos visto que desde que se inició este conflicto, el 24 de febrero en adelante, hemos visto que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hecho una serie de llamados, ¿cierto?, a la Unión Europea. Los ha instado en diversas ocasiones a acabar con estas prolongadas evaluaciones y cavilaciones que han habido de parte de los miembros de la Unión Europea para aceptar de una vez el acceso de Ucrania a este bloque, ya que él plantea, ¿cierto?, su demora puede ser fatal para la protección del pueblo ucraniano y para la protección, ¿cierto?, de, de la gente, ¿cierto?, en este conflicto, en esta invasión. Y en ese sentido, Zelensky apuesta que la buena voluntad de la Unión Europea, ¿cierto?, va a ser fundamental en acabar el conflicto, y que de alguna manera u otra el fin de este está un poco en las manos de los vecinos occidentales. Y por eso, ¿cierto?, se ha puesto sobre la mesa nuevamente esta discusión en torno al acceso de Ucrania como miembro de pleno derecho a la Unión Europea, a través tal vez de un procedimiento especial, de una vía expedita, ¿cierto?, que permita llevar a cabo esta integración de Ucrania en la Unión Europea. Y pensar en una solución de este tipo implicaría un alto grado de acuerdos al interior del bloque europeo, algo que hasta hace un par de meses, ¿cierto?, era absolutamente impensable. No hay que olvidar que en la última década el presidente ruso, Vladimir Putin, ha desarrollado diferentes estrategias y medidas que han buscado desestabilizar la Unión Europea, en el sentido de que en las relaciones que ha mantenido con líderes euroescépticos a lo largo y ancho del bloque europeo, ya sea Nigel Farage en el Reino Unido, Víctor Orbán en Hungría, ¿cierto?, Jean-Marie Le Pen en Francia, y otros, ¿cierto?, han comenzado a instalar, ¿cierto?, ya han logrado ampliar esta agenda euroscéptica al interior del bloque europeo, además de alimentar la agenda antiliberal, ¿cierto?, en el Parlamento Europeo, los que han logrado efectivamente socavar la unión del bloque. Al mismo tiempo, ¿cierto?, la relación energética que Rusia posee con Alemania, ¿cierto?, y que se materializó con la construcción y la aprobación de esta tubería, ¿cierto?, el Nord Stream 2, es otro ejemplo de esta intención, ¿cierto?, de ir socavando esta unidad europea. A esto podemos agregar la reticencia alemana ante la
expansión del rol que la OTAN juega en Europa, que Alemania ha buscado de contrarrestar a través del fortalecimiento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. ¿Ya? Desde Berlín se ha apuntado, ¿cierto?, a que esta organización, la OSCE, ¿cierto?, pueda reemplazar a la OTAN en Europa y de paso darle a Alemania un rol preponderante en la seguridad del continente. Todo esto son elementos que se han, de alguna manera u otra, conjugado para favorecer esta fragmentación o esta progresiva desintegración de la unidad europea y un proceso que no pareciera acabar con Brexit, ¿cierto? Sin embargo, desde la escalada de este conflicto en febrero de 2022, desde la invasión rusa a Ucrania, se ha logrado en cierta medida revertir este proceso de desintegración. Ya hemos sido testigos de cómo durante la duración del conflicto las diversas opiniones del que hasta ahora, ¿cierto?, un paisaje polifónico, han convergido en posturas similares, ¿cierto? En ese sentido, la campaña mediática que se ha logrado llevar a cabo en los últimos meses, ¿cierto?, y la escalada violenta del conflicto en Ucrania, han logrado el efecto de aunar criterios en Europa con respecto a la necesidad de la OTAN y reconociendo la presencia de este enemigo común hacia el oriente del territorio euroasiático. Tal ha sido el éxito de esta narrativa, que países que históricamente habían mantenido una posición neutral han manifestado su adhesión activa a las sanciones y el apoyo hacia el ejército y el gobierno ucraniano. En ese sentido, ¿cierto?, hemos visto cómo Alemania ha ofrecido su apoyo armamentístico, como Suecia también, históricamente neutral, ha condenado activamente las acciones del gobierno de Putin, e incluso Suiza ya ha decidido cooperar en el congelamiento del patrimonio de los oligarcas rusos en el sistema financiero, buscando hacer que las sanciones que están siendo impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea sean más eficaces en poner en aprietos al gobierno ruso. Es más, en un giro absolutamente inesperado y dado el expediente del presidente Orbán y Hungría y países como Polonia, que habían mantenido una posición bastante contraria y reticente a la bienvenida de refugiados, ¿cierto?, han abierto sus fronteras en este caso para acoger a los desplazados del conflicto desde Ucrania. En ese sentido, el cambio dentro de la política interna de la Unión Europea ha sido bastante radical, ¿cierto?, desde el inicio de este conflicto. Y estos cambios y este giro, ¿cierto?, dentro de las relaciones al interior de la Unión Europea no solamente se han quedado, ¿cierto?, al oeste de la frontera ucraniana, también hemos visto o es posible plantear que la invasión también ha generado una fuerte cohesión al interior de la misma Ucrania, ¿cierto? Si el panorama en Ucrania, desde la Revolución Naranja en 2004, pasando por Euromaidán en 2014, ¿cierto?, había sido una ambivalente con respecto al acceso a la Unión Europea, la ocupación rusa ha logrado lo que el proceso de creación de identidad nacional no logró desde los años 90. Es decir, unificar los intereses de un país que está dividido cultural y políticamente, como mencionaba también Paulina. En ese sentido, existe un consenso más amplio con respecto a la necesidad, ¿cierto?, de participar de la Unión Europea. Así las cosas, parecería evidente, ¿cierto?, que la aprobación expedita del acceso ucraniano a la Unión Europea debería ser esperada en el corto plazo, y que, dada la amenaza a la autodeterminación nacional de un pueblo en el corazón de Europa, sería moralmente esperable que los socios europeos llevaran a cabo su misión de proteger la libertad de ucranianos y ucranianas, ¿cierto? Pero hacer que esto sea viable política y económicamente devela otra dimensión del conflicto que ha estado menos presente en la narrativa de este y que de alguna manera también esbozaba Paulina, ¿cierto? Y en primer lugar, hay que tomar en cuenta que en el acceso a la Unión Europea es un proceso que trae consigo una serie de condiciones que están diseñadas para garantizar la igualdad de condiciones a lo largo y ancho del conglomerado, ¿cierto? Sistemas de seguridad social, economía de mercado, democracia estable, el imperio de la ley, acatar legislación europea y eventualmente adoptar, ¿cierto?, el euro. Los acuerdos de Copenhague, ¿cierto?, que Paulina mencionaba anteriormente. Todas esas condiciones son necesarias para optar a una membresía al interior de la Unión Europea y de pleno derecho. Sin embargo, hay varios de estos elementos que Ucrania no está capacitada para adoptar o resolver. La corrupción del sistema político y la administración pública han sido un problema endémico en la administración
de Kiev, y que han retrasado, ¿cierto?, desde años su incorporación. Y pese a que la plataforma electoral que llevó a Zelensky al poder, ¿cierto?, servidor público, ¿cierto?, que era el mismo nombre del programa que él protagonizaba y del cual era presidente, ¿cierto?, y que efectivamente han habido pasos hacia el mejoramiento de la transparencia al interior del gobierno ucraniano, el alcance de estas malas prácticas al interior del gobierno, ¿cierto?, y al interior del Estado, superan largamente a las medidas tomadas para contrarrestarlo. Una de las consecuencias, de hecho, de esta endémica presencia de la corrupción ha sido que Ucrania no ha logrado volver al rendimiento económico que la región poseía previo a la caída de la Unión Soviética. Un índice que ha sido superado por casi todos los países pertenecientes al espacio postsoviético. Por esta razón, las discusiones que ocurren al interior de la Unión Europea con respecto al acceso de Ucrania al bloque se van a ver probablemente entrampadas cuando se revelen las cifras y el presupuesto que será necesario para poder llevar a Ucrania a la estándar que Europa posee. La discusión tendría que necesariamente pasar por un aumento de los impuestos a los miembros ya existentes para afrontar los costos de tal incorporación, y por eso sería interesante ver cuáles serían los límites de la unidad que se ha logrado desde la invasión. Ante esta disyuntiva, podríamos ver que el citado caso de Orbán, ¿cierto?, podría aducir que la carga de refugiados que han aceptado en sus territorios son ya una parte suficiente a la causa ucraniana y que no estarían dispuestos a aumentar su tributación para llevar a cabo esta, ¿cierto? Y del mismo modo, el ambiente euroescéptico que se ha extendido por Europa en la última década podría desembocar en presiones desde la sociedad civil para evitar que los jefes de gobierno asuman responsabilidades económicas extra para fortalecer un organismo que ya es percibido como una carga onerosa. Además de lo anterior, el ofrecer a Ucrania un acceso rápido y contingente a la Unión Europea podría sentar un precedente que eventualmente podría ser acogido por otras naciones europeas no pertenecientes al conglomerado. Como mencionaba Paulina antes, no hay que olvidar que actualmente Moldavia, que comparte fronteras con Ucrania, existe una presidencia actual que es pro-occidental. Este país, al igual que en Ucrania, ha mantenido una posición ambivalente con respecto a Rusia y Europa, periódicamente inclinándose hacia una u otra esfera de influencia. Pero las similitudes no acaban ahí. Moldavia posee al interior de su frontera una región separatista, una región que se llama Transnistria, que declaró su independencia de la capital de Moldavia durante el periodo de desmembramiento de la Unión Soviética, declarándose heredera de la Unión Soviética y continuadora de su tradición. De hecho, en Transnistria podemos ver que se mantiene toda la simbología política de la ex Unión Soviética, en que este territorio posee su propia moneda, un sistema postal independiente, un gobierno semipresidencial, y está conformado en buena medida por rusoparlantes que ven en Moscú a su principal aliado para obtener el reconocimiento internacional. De hecho, interesantemente, las únicas organizaciones internacionales que le otorgan reconocimiento a Transnistria son Abjasia, Osetia y Nagorno-Karabaj, tres regiones también pertenecientes al ex espacio soviético que se encuentran en una situación similar, ¿cierto?, de lucha por un reconocimiento de sus autonomías. En este escenario, el acceso rápido y sin condiciones de Ucrania a la Unión Europea podría sentar al presidente para que Moldavia solicite el mismo trato, algo que ya ha hecho, ¿cierto? Pues la actual presidenta moldava, Maya Sandu, inició este proceso de solicitar acceso al bloque europeo. Frente a esto, Rusia podría considerar la aceptación de Moldavia como un nuevo casus belli, ¿cierto? Como una nueva razón para que los inste a considerar una nueva intervención. De hecho, la inminente ocupación total de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas abriría un corredor directo gracias a la frontera compartida por Ucrania, Transnistria y Moldavia, para que Rusia ingresara en este último país. Las similitudes entre los casos de Ucrania y Moldavia, que poseen regiones declaradamente separatistas con población rusoparlante, permiten pensar esto. De considerarse la postulación moldava para ingresar a la Unión Europea, el marco territorial del conflicto podría expandirse, convirtiendo a Transnistria en la plataforma territorial desde la cual el ejército ruso podría ampliar sus operaciones. Por estas razones, el acceso de Ucrania a la Unión Europea puede verse dificultado por las posibles consecuencias que esto pueda traer para los países miembros, ¿cierto?, mediante las cargas tributarias crecientes, así como por la eventual ampliación territorial del conflicto hacia Moldavia,
En ese sentido, el acceso de Ucrania a la Unión Europea, ¿cierto?, no pareciera ser la clave para destrabar el conflicto. De hecho, podría argumentarse que esa discusión será solamente considerada como una posible moneda de cambio, un artículo más en el proceso negociador que lleven a cabo Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y finalmente Ucrania. Por esta razón, se puede hacer evidente, ¿cierto?, que más que una lucha por la autodeterminación nacional del pueblo ucraniano, este conflicto puede entenderse como el proceso de delimitación de esferas de influencia de conglomerados con intereses estratégicos complejos y de larga data. Y con eso termino la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Diego. También muy interesante. Tenemos un par de preguntas que han llegado por el canal de YouTube del CEP. Los dejo invitados a que nos sigan enviando sus comentarios y preguntas. Me gustaría comenzar con una reflexión muy general a partir del concepto de la gran Rusia, de la madre Rusia, que sabemos bien que históricamente ha sido utilizado por distintos líderes, lo utilizó Stalin después o a raíz de la invasión nazi en el año 41, y que pareciera, según entendí bien, Paulina, estar en parte detrás de las razones de Putin para invadir Ucrania, ¿no? Quizás sería interesante alguna pequeña reflexión sobre qué tipo de nacionalismo es el que está detrás de la invasión rusa, y cómo Diego, juega o se confronta con el nacionalismo ucraniano, ¿no? Porque parecieran ser dos expresiones de lo mismo, pero con formas muy distintas, ¿no? Entonces, partimos por ahí y luego nos vamos a las preguntas más específicas. Paulina. Perfecto. Mira, de hecho, la Rusia es la Rusia de los Vladimir. El primer Vladimir, que es Volodymyr, que es el nombre en ucraniano, justamente el actual presidente, está en Kiev. Por lo tanto, esta idea de la gran Rusia es que justamente Rusia nace de Ucrania. Y eso es un elemento identitario que en Occidente tenemos que entender, no para justificar la guerra, porque a veces lo que hacemos los internacionalistas es explicar las causas de por qué ocurren los fenómenos, lo que no significa que uno esté de acuerdo y justifique la acción, y eso lo digo porque a veces en redes sociales eso no se entiende. Por lo tanto, hay que entender la mentalidad de aquellos rusos que sienten que nacieron de Ucrania, por lo tanto Ucrania es parte de esa gran Rusia, y ese es un elemento identitario, cultural, muy fuerte, que lo tienen algunos ucranianos, que son los ucranianos prorrusos, y sobre todo que están en la región del Donbass. En esta región, justamente que el 2014, también declaran, se autoproclaman repúblicas populares, independientes, y que no quieren hacer caso al gobierno central, que es de Ucrania. Y yo vi reportajes en los cuales entrevistaban a gente ya sea de Lugansk o de Donetsk, en la cual ellos lo único que querían es que Putin llegara luego con los tanques y que de una vez por todas los liberara del yugo de Ucrania, del gobierno central. Y para ellos, Rusia, esa parte de Ucrania, es Rusia también. Y eso es una suerte de nacionalismo prorruso. Pero además existe el nacionalismo ucraniano hoy día. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo interesante del fenómeno, porque ¿cuál fue otro de los errores de cálculo de Putin? Putin pensó que iba a llegar a Ucrania y que los iban a recibir con los brazos abiertos, que los iban a recibir con aplausos y que además le iban a agradecer, que los iban a salvar del genocidio, porque esa es la palabra que utilizó Putin, que estaba cometiendo Ucrania en contra de los prorrusos. Y resulta que no se encontró con eso. Además, si ustedes ven la justificación de Putin, es ir a salvar y a defender responsabilidad internacional de proteger y legítima defensa, dijo en algún momento, artículo 51 de la carta, de la cual yo hablé, ir a defender y proteger justamente a los prorrusos de la región del Donbass, donde menos han intervenido las fuerzas militares rusas ha sido en el Donbass. Donde más han atacado ha sido por el sur, desde Odessa hasta Mariupol, que es el
puerto que se tomaron y sobre todo desde la frontera de Bielorrusia. Casi no han entrado en la zona, en esta otra zona. Ahora, desde el punto de vista del nacionalismo de Putin, Putin ha ido utilizando cada vez más el nacionalismo para afianzarse del poder. Putin, cuando comienza, es una suerte de democracia delegada, la que recibe de Boris Yeltsin. Y aquí también es súper interesante porque cuando estaba Boris Yeltsin, los oligarcas rusos, los multimillonarios rusos, estaban muy involucrados en el poder junto con Yeltsin. Sin embargo, cuando llega Putin, les dice muy bien, ustedes sigan haciendo sus negocios, yo no me voy a preocupar ni siquiera cuál es el origen de sus negocios, pero la política me la dejan a mí. Y hay un desacoplamiento entre la política y los jerarcas rusos. Y de ahí en adelante, Putin cada vez más ha ido transformando esa suerte de democracia delegada en una democracia no competitiva, derechamente en una dictadura hoy día, en la cual el único partido que es tolerado es el Partido Comunista. Putin no es comunista, a pesar de algunos tuits que he leído por ahí. Putin no es comunista. El Partido Comunista es oposición, es la oposición tolerada. Y el nacionalismo que tiene hoy día Putin, tal como lo estaba planteando Diego, es un nacionalismo que se acerca mucho más a ese nacionalismo que está vinculado al populismo de derecha radical. Y liberalismo, que se acerca a las ideas de Marine Le Pen, que se acerca a las ideas de Matteo Salvini, a las de Víctor Orbán, a las de Duda, o a Geert Wilders en Holanda. De hecho, trataron de crear la internacional, ¿cómo le llamaban? El nacionalismo internacional europeo, una cosa así le pusieron de nombre, y donde todos ellos son muy cercanos a Putin. Ese es el nacionalismo que ha tratado de explotar. Y otro de los errores estratégicos que tuvo Putin fue que cuando se anexó Crimea, explotó muy bien el tema del nacionalismo identitario, porque efectivamente en Crimea los que están ahí eran rusoparlantes, porque en la época de Stalin también llevaron a muchos rusos a estar ahí, son rusoparlantes. Sin embargo, en esta oportunidad no preparó al pueblo ruso para esta incursión. Ni siquiera los soldados que hoy día se preguntan por qué diablos están matando a prorrusos, pero que se oponen a la intervención rusa. ¿Por qué están matando a los ucranianos que se supone que son parte de Rusia? Y tiene soldados mirándose a los ojos con campesinos, con gente que han tomado cualquier cosa para enfrentarlos. Ese es otro error que también cometió estratégico Putin. Entonces, ese nacionalismo de Putin, es un nacionalismo iliberal, muy propio del populismo de derecha radical, muy cercano a las ideas de estos personajes que les señalo, que son anti-inmigración, que son, además son muy conservadores en lo valórico, son contrarios al matrimonio homosexual, son contrarios a los movimientos LGTBQ+, son contrarios a una serie son bastante tradicionales. O sea, todo lo contrario a un sector más de izquierda. Y todo lo que sea oposición, sencillamente, o los envenena, o los mata, o los echa, o los encarcela, o los reprime. La oposición es muy reprimida. Vean la cantidad de miles de personas que hoy día están siendo, por manifestaciones pacíficas contra la guerra, están siendo encarcelados en Rusia. Ese es el nacionalismo al cual Putin representa hoy día. Muchas gracias, Paulina. Antes de darte la palabra, Diego, y siguiendo en esta línea, nos llegó una pregunta anónima que plantea lo siguiente, Diego. ¿Es posible pensar de que para Putin el reconocimiento de la autodeterminación de Ucrania viene a ser una suerte de rechazo a todo el aparataje jurídico internacional de Occidente? O, para ponerlo en palabras de otra persona que pregunta, ello sería con el propósito de sepultar todo el discurso liberal global y por ende pensarse como un país con vocación de imperio, digamos. ¿Cuánto de la invasión de Putin tiene por objetivo rechazar el aparataje jurídico internacional y al mismo tiempo el liberalismo global occidental?
Bueno, gracias por las preguntas. A ver, el, y entroncando un poquito con lo que habla Paulina antes, el, el proceso, ¿cierto? La invasión que Putin estaba llevando a cabo de Ucrania y en el fondo negar, ¿cierto?, la autodeterminación nacional del pueblo ucraniano, van un poco en la línea, ¿cierto?, de lo que Paulina estaba hablando, ¿cierto?, del tipo y del linaje de nacionalismo que existe en Rusia hoy día, ¿ya? Y qué tipo de nacionalismo existe, y concuerdo plenamente con Paulina en el término, en la utilización, ¿cierto?, de este término iliberal, pero también quisiera agregar que hay que tomar en cuenta que desde los años, la década de los 90 en Rusia fueron una década bastante eh, caótica, ¿cierto?, que significó una serie de estatus internacional, la pérdida, ¿cierto?, de lo que consideraban el respeto de Occidente, ¿cierto?, que avanzó con la OTAN, ¿cierto?, hacia Europa del Este, sin tomar en cuenta la esfera de influencia propia de Rusia, ¿cierto?, y que afectó identitariamente y simbólicamente a Rusia de forma bastante profunda. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que, claro, su historia inmediatamente anterior, ¿cierto?, los últimos 100 años, perdían sentido frente a la caída de la Unión Soviética. Ya todo el tema, ¿cierto?, del fin de la historia del que hablaba Fukuyama cuando cae la Unión Soviética, ¿cierto?, en el fondo daban cuenta de que el camino histórico recorrido por Rusia desde la revolución bolchevique en adelante era un camino estéril, que no tenía salida, ¿cierto? Era un callejón histórico que acababa con esta gran debacle geopolítica del siglo XX, como dice Putin, con la caída de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es según yo, ¿cierto? Y según lo que he visto, cuál es de los grandes propósitos que Putin está tratando de llevar a cabo mediante esta diplomacia coerciva? Es la de reconstruir la idea de un Estado ruso vertical, la de reconstruir el poder y la preeminencia del Estado ruso como el principal motor de la historia de Rusia. ¿Ya? En esa línea, y también recordando lo que hablaba Paulina, ¿cierto? Putin hace unos años construyó en el centro de la capital, en el centro de Moscú, una estatua de 18 metros que representa a Vladimir, ¿cierto? El conversor de Rusia, o de los primeros manifestación del estado, de un estado eslavo en la estepa eurasiática, al cristianismo ortodoxo, y que fue el, podríamos decir, fundador, ¿cierto?, de la Rus de Kiev. ¿Con qué fin hace esto? Con el fin de dar cuenta de que el Estado ruso es un protagonista de la historia mundial que tiene 1000 años de historia, y que en esa línea hay que recordar que Rusia posee un linaje histórico, y por lo tanto desde ahí podemos encontrar nuestra identidad. Y en ese sentido ha sido interesante ver cómo Putin ha recurrido a distintos momentos históricos para poder anclar la identidad de Rusia, ¿cierto? Y anclar el tipo de sociedad que él busca construir. Y en ese sentido ha echado a mano tanto a ejemplos de la época soviética como a ejemplos de la época imperial, ¿cierto? Pedro el Grande y Stalin, ¿cierto? Ocupan el mismo sitial dentro del panteón de héroes de esta historia rusa. Al mismo tiempo, la época tumultuosa que fue la invasión, que fue a finales del siglo XVI, ¿cierto?, y comienzos del siglo XVII, que significó la invasión de Polonia y la invasión de la Confederación Polaco-Lituana, al igual que la época de la Guerra Civil, ¿cierto?, en 1917, son considerados momentos en los cuales el Estado desaparece y por lo tanto son tomados como ejemplos de aquello que Rusia no quiere ser. Y por eso en 2017 estuvieron tan ausentes las conmemoraciones de la revolución bolchevique al interior de Rusia, puesto que el Estado consideraba que no había nada que celebrar, ¿cierto? Porque este era precisamente un periodo de la historia, un momento de la trayectoria rusa en la cual el Estado había desaparecido, ¿cierto? Y por lo tanto no era un momento que sea necesario ensalzar, todo lo contrario, es un momento que tenemos que considerar como una mala época del Estado ruso. Entonces,
la intervención y la invasión de Ucrania debe entenderse en esa lógica, debe entenderse en la construcción de una identidad nacional, de un nacionalismo ruso, que está buscando reconstruir esta idea estatal y poner en el centro del quehacer, ¿cierto?, el Estado como el motor de la historia rusa. Y en ese sentido, esta idea imperial, ¿cierto?, que reconoce la hermandad, entre comillas, de los pueblos eslavos, Bielorrusia, Ucrania, y Rusia en sí, ¿cierto? Y con este rol de hermano mayor que juega Rusia dentro de esta hermandad, van precisamente en esa línea, la reconstrucción de esta idea imperial de Rusia, de no entender, ¿cierto?, que no se trata solamente de un proceso de autodeterminación nacional, sino que tiene que ver con un proceso de desarrollo y de delimitación de esferas de influencia de poderes imperiales, ¿cierto? En este caso, un poder imperial regional, como es Rusia, que está tratando de ejercer su influencia en su vecindario, y por otro lado, un poder imperial global, ¿cierto? Como en este caso podríamos decir que es la OTAN, ¿cierto? Y la Unión Europea operando desde su esfera de influencia. Muchas gracias, Diego. Tengo acá dos preguntas, una de Sebastián y la otra de Jorge Bustos, que creo que van en la misma línea, y a ver si Paulina y Diego nos ayudan a responderla. Sebastián pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los 4 puntos que exigió Rusia para detener el ataque? Si bien Ucrania rechazó dicho ultimátum, a sus ojos, ¿fueron realistas dichos puntos para los ucranianos en el actual contexto de cómo se ha ido desarrollando la invasión? Lo que se le agrega a la pregunta de Jorge, dice, ¿existe algún acuerdo entre Rusia y Ucrania en que este último se comprometiera a no ingresar a la Unión Europea o a la OTAN? Partimos con Paulina. Mira, lo primero que quiero aclarar respecto al ingreso de Ucrania a la Unión Europea es que no existe ningún proceso express. Eso, descártenlo. Solo existe un procedimiento para entrar a la Unión Europea, que está en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y que se regula en otros artículos del tratado, en el otro tratado que se llama de funcionamiento de la Unión Europea. Y en el artículo 50 está el artículo para salirse de la Unión Europea, que fue el que utilizó el Reino Unido para abandonar, y es lo que se conoce como el Brexit. Por lo tanto, no hay procedimiento express, no hay fast track, eso no existe en la legislación europea. Y el procedimiento dura años, años. En algunos durará menos tiempo cuando están mucho más preparados y cumplen con los criterios de Copenhague. Por ejemplo, el año 1995 fue mucho más rápido que entraran a la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia, porque cumplían con los criterios. Y fue mucho más rápido. Pero pese a eso, no es de un día para otro. Hay otros países que yo creo que no, hay un país que no va a entrar nunca a la Unión Europea, pese a que pidió su ingreso a las comunidades europeas en los años 50. Yo estoy hablando de Turquía, y que tiene estatuto de candidato desde el año 1999. Desde ahí que está negociando su ingreso. ¿Por qué? Porque el ingreso a la Unión Europea tiene requisitos de forma y de fondo. El fondo ya los hablamos, que son los criterios de Copenhague. La forma es que primero se hace una petición de adhesión, una candidatura a entrar a la Unión Europea, es el Consejo de la Unión Europea quien lo decide si sí o si no, y esto lo envía a la Comisión Europea, que es otro órgano, quien finalmente, si se decide el estatuto de Estado candidato, empiezan a negociar por capítulos, es decir, abren capítulos, que generalmente son 30, 31 capítulos, por temas, y empiezan a negociar con el país respectivo, cosa que el Estado esté preparado y cumpla con los criterios de Copenhague. Y esto se puede demorar años. Luego de que cada capítulo se va cerrando, se decide al final el Consejo de la Unión Europea, que es la reunión de todos los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros, hoy día 27, si es que votan a favor o en contra. Después de esto, viene la aprobación del Parlamento Europeo. Y para poder ratificar el tratado de adhesión, se requiere, además, la ratificación de todos los Estados miembros. Basta uno que diga que no, y un Estado no puede entrar. Y hay varios de los Estados miembros que para poder ratificar requieren internamente de plebiscitos y referéndum. Por lo tanto, ese es el procedimiento.
y es muy largo. Dura años en el mejor de los casos, podrá durar 4 o 5 años, como el caso de lo que ocurrió con Austria, Finlandia y con Suecia. En otros casos duró más, como el caso español y portugués. Duró mucho menos cuando ingresó en el año 73 el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, duró mucho menos el proceso. Pero la gran ampliación del año 2004 que yo les contaba, el caso de Rumania y Bulgaria el 2007, demoró muchísimo más, sobre todo porque no cumplían con los criterios de Copenhague, y en especial el tema de la corrupción. Adaptar toda una administración que estaba absolutamente burocrática y anquilosada, tenían que transformarlo en una administración moderna, se demoraron. Y el último país que ingresó, que fue en el año 2013, fue Croacia. Y ahí teníamos los 28 estados. Entonces, no crean que Ucrania va a entrar a la Unión Europea. Yo creo que ni siquiera a largo plazo va a entrar a la Unión Europea. Tampoco creo que vaya a entrar Moldavia, y menos aún creo que vaya a entrar Georgia, que son los 3 estados que están pidiendo. De hecho, yo creo que ni siquiera va a entrar Turquía. Turquía ya tiene el voto en contra de varios países que han dicho que nosotros no vamos a dejar nunca ingresar a Turquía. O sea, no es llegar y entrar a la Unión Europea. No es solo voluntad política de los jefes de Estado y de gobierno. Depende también de las opiniones públicas internas. Entonces, hoy día, además, Ucrania, tal como lo decía Diego, se trata de un país que no es contribuyente neto. En la Unión Europea se divide entre los países que son contribuyentes netos y los estados que son beneficiarios. Y eso depende de las contribuciones que hacen al presupuesto y cuánto reciben vía las políticas de la Unión Europea. Es cierto que la población siente que le paga mucho a la Unión Europea, pero resulta que el presupuesto de la Unión Europea en total era no más del 1% del Producto Interno Bruto de toda la Unión Europea, el 1%. ¿Y cuándo lo aumentaron? Por la pandemia. Producto de toda la crisis que provocó la pandemia, lo que hicieron fue esto que se llama el Plan de Recuperación Económica, y donde finalmente se volvió a romper un tabú, y ese tabú lo rompió Angela Merkel con Emmanuel Macron. Lo que hicieron fue poner encima de la mesa la idea de los llamados coronabonos o eurobonos, como se llamaban antes, y que Angela Merkel no estaba, y Alemania no estaba de acuerdo a hacerlo, sobre todo en la crisis del euro, y que pusieron sobre la mesa 750.000 millones de euros para ir en ayuda de los países para la recuperación económica post-pandemia. Entonces, no es fácil que entren estos países que son beneficiarios, que no van a contribuir y que además van a llevar las fronteras de la Unión Europea a lugares que son justamente peligrosos, porque la frontera exterior de la Unión Europea ya no estaría en Hungría, ya no estaría en Polonia, estarían justamente en Ucrania o en Moldavia. Sin Grecia, imagínense ustedes entrar a Turquía. La frontera de la Unión Europea estaría en frontera con Irak, estaría en frontera con Irán, estaría en frontera con Siria. Por supuesto que eso no lo quieren. Y quienes tendrían que reforzar la seguridad exterior tendría que ser la Unión Europea, a través de lo que se llama Frontex. Y en cuanto a la OTAN, no cumple con los requisitos todavía. Hoy día, Ucrania, los requisitos que se requieren para entrar a la OTAN. Uno de estos requisitos es que no tenga ningún conflicto armado. Y hoy día está en guerra. Por lo tanto, no cumple con los requisitos. Jurídicamente no los tiene. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista jurídico y político, institucional, de tenerlo muy claro, porque yo también he escuchado en televisión decir, no, si va a entrar, y va a entrar con fast track. Eso no existe en la legislación europea. Para entrar a la Unión Europea los procedimientos son largos y basta que un país se oponga y no se puede entrar. Por lo tanto, el Reino Unido, que lo sepa bien, si es que quiere volver a entrar. Y que tal vez quiera en algún momento volver a entrar. Efectivamente. Muchísimas gracias, Paulina. Lamentablemente nos quedan unos pocos minutos, se ha pasado volando el tiempo. Diego, además de intentar responder la pregunta respecto a los 4 puntos exigidos por Rusia a Ucrania, me gustaría que hicieras una reflexión final también sobre qué tipo de salida le ves a este conflicto, y terminamos también con Paulina en un minuto para que nos dé su reflexión respecto a esto último. Entonces, Diego, 2 minutos y luego cerramos con Paulina y su último minuto. Gracias, Juan Luis. A ver,
esto es futurología, ¿cierto? El campo Por total y supuesto. absolutamente desconocido para los Anti, historiadores. antihistoriadores. Muy bien. Exactamente. Entonces, claro, a mí me gustaría pensar que Putin sigue siendo un actor racional, porque Putin puede tener motivaciones y puede tener actuares que nosotros desaprobamos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, más ha demostrado a lo largo de su trayectoria como presidente de la Federación Rusa que es un actor racional, que es un actor que no comete locura, no es Kim Jong-un, ¿cierto? En ese sentido, yo esperaría que, o trataría de entender todo esto como un proceso en el cual Putin ha llevado a cabo una diplomacia sumamente coactiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que Putin no posee ni un tipo de herramientas como las herramientas financieras que posee la OTAN o Estados Unidos y la Unión Europea para poner presión para llevar a cabo negociaciones, y por lo tanto utiliza aquello que sí posee, que son efectivamente estas fuerzas militares desarrolladas y su poder nuclear. Y en ese sentido, tengo la esperanza y la fe, digamos, de que esto se va a solucionar mediante el acceso a negociar, y que la presencia, ¿cierto?, de estas amenazas y de esta escalada, ¿cierto?, en los recursos utilizados para discutir, solamente tienen que ver con el ejercicio de esta diplomacia coactiva, y que no tienen que ver con que eventualmente vamos a llegar a un conflicto nuclear o a un conflicto extendiéndose por el resto del continente, o incluso accediendo, ¿cierto?, a lo que plantea Zelensky, que busca, ¿cierto?, el cierre del espacio aéreo, pero que eso solamente va a llevar a una escalada de conflicto porque alguien tiene que votar a esos aviones rusos que entran al espacio aéreo, y esa votada va a ser básicamente otro casus belli, otro momento, otra chispa para que estalle un conflicto. Bueno, por mi Perfecto, Diego. parte, Dale, dale, Paulina. por mi parte tampoco me gusta la futurología, en realidad me resisto a eso y a la especulación. Uno lo que hace es plantear escenarios con distintos factores. Eso es lo que hacemos los internacionalistas. Ahora, y en ese escenario, ¿cuál creo yo que sería el escenario ideal para una negociación? Primero, lo primero es decir que esta salida del conflicto no va a ser una negociación entre Zelensky y Putin. Esta negociación, esta salida va a ser una negociación entre Biden, Putin, de la Unión Europea. Tiene que estar tanto el alto representante para la política exterior y seguridad común, que hoy día es Josep Borrell. Tiene que estar las potencias nucleares, obviamente tiene que estar el Reino Unido, tiene que estar Francia, por cierto, tiene que estar Alemania, y también debiera estar el secretario general de la ONU y debiera estar el secretario general de la OTAN. O sea, si no negocian esos actores, no va a haber una salida real a esto. No creamos que la salida al conflicto está en la mesa de negociación que se están llevando a cabo hoy día entre la delegación ucraniana con la delegación rusa. Ahí no está la salida. La salida es esta otra negociación. Y en esta otra negociación me recuerda la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, la negociación fue secreta, directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fidel Castro ni se enteró. Fue una negociación que hizo el hermano de Robert Kennedy, perdón, de John Kennedy, fue Bob Kennedy, con el embajador de la Unión Soviética en los Estados Unidos, que era Gromyko. Y llegaron a un acuerdo, y esto es súper importante, llegaron a un acuerdo tal que ninguno de los dos apareciera internacionalmente como humillado. Porque la reputación en relaciones internacionales es muy importante. Que ninguno aparezca humillado en esa salida. Porque si no, recordemos el Tratado de Versalles, en el cual Alemania se sintió humillado, vino la Gran Depresión del 29, y en el 33 teníamos a Hitler con los plenos poderes y con esa idea de cambiar el status quo. La humillación del vencido es la semilla de la próxima guerra. Por lo tanto, esta negociación, aunque duela, porque a muchos no van a comprender de repente que esta negociación se llegue a eso y que a Putin no le pase nada. Y uno va a decir, pero ¿cómo este maldito no le pasó nada si masacró y mató a miles de niños? Hay 1,5 millones de refugiados que están hoy día
fuera del territorio. Pero es que es una negociación política. Y si es con visión estratégica, va a tener que tener una salida como fue la crisis de los misiles. Porque después de la crisis de los misiles lo que vino fue la etapa de distensión. Ahí en el teléfono rojo, vino una serie de condiciones que hizo que no se llegara a la Tercera Guerra Mundial. Estoy de acuerdo con Diego, tampoco creo que lleguemos a la Tercera Guerra Mundial, porque también creo que Putin es racional. Creo que Kim Jong-un era bastante más racional que Trump. Yo creo que Trump era menos racional que Kim Jong-un. Yo lo encontré hiperracional. De hecho, ganó harto más teniendo tan poco poder Kim Jong-un. Pero yo creo que, ¿cuál es el riesgo y a lo que yo le temo? No es un ataque nuclear por parte de Rusia a Ucrania o a otro país. Yo a lo que le temo es un accidente nuclear. Que estos bombardeos finalmente pudieran atacar alguna de las 4 centrales que hay en Ucrania, donde hay 16 reactores y donde ya vimos unas imágenes muy peligrosas que lo que ocurrió en la central más grande que tiene en Europa, Ucrania. Yo a eso le tengo más susto, pero no es que vaya a haber una guerra nuclear. Eso es lo que puedo decir como reflexión final. Muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias, Diego. Se nos quedaron hartas preguntas en el tintero, pero para que ustedes sepan, preguntas del tipo: ¿qué rol juega el Mar Negro en el conflicto? ¿Cuál es la relación con China en todo esto? ¿Cuál es el rol de la ultraderecha en ucraniana en la historia del conflicto? En fin, una serie, una gama bastante amplia de preguntas y comentarios, lo que demuestra el interés de los chilenos y chilenas por lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, y por supuesto el interés por oírlos a ustedes. Así que muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, no será la última vez que los tendremos en el Centro de Estudios Públicos, pero por el momento eso ha sido todo y los dejamos invitados a los siguientes seminarios del CEP. Un gran abrazo y